compañero Dylan y Muy Anaví. buenos días. ¿Qué tal está Dylan? Mucho gusto. Buenos días. Y Anaví. Bueno, Buenos días. se- buenos días, Anaví, mucho gusto. ¿Se recuerdan que la semana anterior, pues, hablamos un poquito acerca de qué se definía como cultura, ¿verdad? Que el término, pues, no se queda corto, sino que es de una parte extensiva, ¿verdad? Hablábamos acerca de los dos conocimientos, tanto lo que es el conocimiento empírico, que ahí está María Ifán también, buenos días, que es el conocimiento empírico. Buenos días, Lick. Buenos días, bienvenida. Que es el que a diario, pues nosotros tenemos la opción de adquirir, ¿verdad? El conocimiento práctico y el conocimiento científico, pues en el caso de ustedes, yo indico que la ciencia, en el caso de ustedes, que ustedes conocen de forma científica, pues es la comunicación, ¿verdad? Esa es la ciencia que ustedes ya han estudiado por 5 años. Entonces, esa es parte del conocimiento científico. Y otras ciencias, por supuesto, que ustedes han tenido la oportunidad, que ya que el pensum es bastante amplio, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que el perrito quiere participar. Ahí está. Bienvenido, Javier Osorio, mucho gusto, muy buenos días. Buenos días, Lick. ¿Cómo está? Bien, todo bien, muchas gracias, bienvenido. Qué bueno, gracias. Muy amable. 9 personas, bueno, nos hacen falta un par de compañeros por ahí, pero me imagino que tal vez es sábado y cuesta un poquito despertar, ¿no? Bueno, continuando con eso, también hablemos de las creencias, ¿verdad? Muchas de las creencias que se tienen en Guatemala, pues han estado enraizadas por varios años, ¿verdad? Todo eso es parte de la cultura. Las creencias, compañera Godínez, muy buenos días. También parte de Días. lo que es el arte, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, pues el arte involucra no solamente hablar de arte, es hablar, por ejemplo, de pinturas, ¿verdad? Que es lo que primero se viene a la mente, sino que el arte también puede ser en las letras, ¿verdad? Como en Guatemala, nosotros tenemos distintos personajes que han ganado premios acerca de lo que es la literatura, ¿verdad? Y eso entra como el arte literario. También se menciona la costumbre y todas las demás capacidades y hábitos que el ser humano pueda tener. A todo eso se refiere cultura, ¿verdad? Entonces, vean que también la cultura, aparte de eso, pues se va a constituir, va a estar comprendida dentro de lo que tradicionalmente se ha mencionado como una serie de hechos, ¿verdad? Objetos y actitudes reunidos en el transcurrir del tiempo. Y estos pues le dan una parte de fisonomía propia a la población sobre la que van a descansar sus valores, sus propósitos, definiciones proyectados hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, en un ámbito de valores, por ejemplo, de Guatemala, ya hablábamos que podía ser uno de los valores el respeto, la tolerancia, eh, ¿qué más? La solidaridad, que ese es un valor muy marcado en Guatemala, ¿verdad? La solidaridad. Entonces, hablábamos también que en nuestro medio, es decir, en nuestro país, lo tradicional es que se le ha llamado culta a una persona que ha recibido un poco de mayor educación. Sin embargo, pues este término no va en referencia a lo que es cultura, sino que básicamente la que merece el apelativo de culta, de persona culta, ¿verdad? Es aquella persona que se va a identificar respecto a su procedencia cultural, sabe quién es y hacia dónde va, aquellas que básicamente reconocen su identidad cultural. Entonces, no es en este caso que, por ejemplo, tales personas recibieron mejor educación y por eso es que son más cultas. No, eso es tan mejor, tienen una mejor educación a un nivel superior, por ejemplo, en este caso, que ya es universitario, el nivel es superior, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, el término de persona culta no es solo enfocado a la educación, porque ya vimos que la definición de cultura pues no abarca solo educación, ¿verdad? Sino que abarca muchas más cuestiones. Entonces, la cultura, pues vamos a encontrar que va a estar constituida por una serie de características, ¿verdad? Es decir, varias características que el hombre va a adquirir
a través del mundo que lo rodea, ¿verdad? Porque eso es lo que se va adquiriendo a través del lugar, del territorio, todo eso que lo rodea va enfocando ciertas características en la persona humana. Sin embargo, pues tampoco podemos olvidar que toda cultura presupone a una sociedad, ¿verdad? Es decir, nuestra situación es que estamos en el contexto en la sociedad guatemalteca. Hay que tener en cuenta algunos de estos aspectos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta algunos aspectos. Solo déjenme agregar aquí a alguien más. 8, 9, 10, 11. Ahí estamos, ya casi estamos completos. Bueno, hay que tener en cuenta algunos otros aspectos. Fíjense que hay situaciones que se deben considerar importantes, ¿verdad? Ya que en nuestro actual país, en el estado de Guatemala, existen varias sociedades diversas, con distintas culturas o con sus respectivas culturas, ¿no? Esto pues va a estar fuertemente ligado al ámbito de situaciones económicas, ¿verdad? A sociedades. Aquí hablar de sociedades, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan en los casos del curso Sociología de Guatemala, que yo creo que está en su pensum, el curso de Sociología, hay que hablar que, por ejemplo, hay sociedades que su principal énfasis son aquellas llamadas sociedades religiosas, ¿verdad? Sociedades económicas. Acá tengo el libro, les voy a mencionar, porque fíjense que esto es importante conocerlo, ¿verdad? Acá tengo el texto de Sociología de Guatemala y fíjense que hay varios tipos de sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a mencionar la clasificación de las sociedades según los grupos dominantes. La sociedad que pueda estar dominada por la economía, dominada por la familia, dominada por la religión o el sistema dominado por la política. Pero ¿esto qué quiere decir? Que no básicamente va a estar dominado solo por una de esas cosas, sino lo que sucede es de que una de ellas va a tomar protagonismo, va a tomar jerarquía y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es lo mismo en esta situación referente a lo que es la cultura, porque vean que la cultura va a estar fuertemente ligada a situaciones económicas, a sociedades que si bien pues no carecen totalmente de estas situaciones, la tienen en grado inferior, ¿verdad? Yo creo que Guatemala es un país, solo déjenme conectar acá a ustedes, denme un segundito que me está pidiendo carga. Ya vimos que es analizar. El sábado pasado empezamos a... Muy bien. Bueno, que si bien en este caso en Guatemala, ¿verdad? Es uno de los principales, el ámbito económico, ¿verdad? Donde básicamente hay personas que tienen la economía en grado inferior, ¿verdad? Los recursos que se tienen en estos casos a partir de la pandemia también, pues creo que han debilitado el sistema económico del país, ¿verdad? Esto pues no es un secreto y hoy, por cierto, va a haber una conferencia de prensa, estaba viendo, y su urgente necesidad como sociedad, ¿verdad?, de aculturarse permiten en muchas ocasiones sustraer parte de objetos de arte y no solo sustraer, ¿verdad?, como por ejemplo en Guatemala. Muchas piezas se han, por ejemplo, en cuanto a la arqueología, muchas piezas se han perdido, etcétera, ¿verdad? Sino que además también se puede llevar a cabo como el destruir algunos valores, ¿verdad? Esto, ¿por medio de quién? Por medio de lo que se conoce como los medios de comunicación de masas, ¿verdad? Que ustedes pues, los conocen re bien, sin que en muchos casos se intente hacer algo para impedirlo. Y hay que hablar que los medios de comunicación, aquí vamos a hacer un paréntesis, hay que hablar que los medios de comunicación, sí, pues, actúan en referencia a veces a cuestiones muy amplias, ¿verdad? Muy importantes, como por ejemplo
Hablábamos la semana anterior, ¿verdad? Que en las noticias, cuando vemos, por ejemplo, el fenómeno de la migración, ¿verdad? Se menciona que vienen muchos grupos, caravanas, etcétera. Sin embargo, pues hay que mencionar algunos aspectos. El migrar, según el ámbito internacional de los derechos humanos y también las leyes que regulan acá, específicamente en Guatemala, pues el migrar aquí en Guatemala al menos nunca ha sido un delito, ¿verdad? Sino que lo que sucede si es que las personas no entran al país con sus debidos documentos, ¿verdad? Que se solicitan a través de migración, pues entonces lo que hay es una infracción, pero no es un delito, ¿verdad? Entonces, y las noticias lo hacen ver como algo muy macabro, ¿verdad? Algo muy pintoresco por ahí, pero al final solo es una falta, ¿verdad? Una falta administrativa que puede ser que se pague con una sanción pecuniaria, es decir, dinero, o bien la expulsión del territorio, pero no pasa a mayor situación, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Para hablar referente a cultura. Bueno, Guatemala, pues no podemos negarlo, actualmente se encuentra en una crisis de valores, ¿verdad? Esto, pues, a raíz de lo que ha sido el desconocimiento de su cultura. Yo creo que eso es algo que se puede mencionar. Y entonces, esta incertidumbre que se conoce, que se lleva a cabo, ¿verdad? Por todos los seres humanos que integramos, o la población, mejor dicho, que integramos el ámbito guatemalteco, el contexto, muchas veces lleva a actuar al hombre agresivamente, ¿verdad? Y a crear conflictos demandando algo que no puede ni siquiera definir, pero que presiente que le pertenece, ¿verdad? Estas son algunas de las cuestiones. Pero esta crisis pues puede superarse, ¿verdad? En la medida, vean que en la medida en que la educación haga de la cultura su contexto, ¿verdad? Esto creo que se puede ir superando poco a poco, día a día, ¿verdad? Pero también con estos espacios, con estos, por ejemplo, veamos ahorita en este momento. Eh, yo soy del pensamiento que pues tal vez el ámbito superior pues puede ejercer la labor de estudio a través de estos ámbitos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿verdad? Y adolescentes, básicos y primaria, ¿verdad? Yo creo que primero, pues les cuesta utilizar estas plataformas. Segundo, acá en la parte urbana, tal vez tengan todas las herramientas, ¿no? Pero en la parte rural no se puede tener todas las herramientas. Comenzando que en muchos hogares de Guatemala, lamentablemente, pues no existe una economía buena, ¿verdad? Ni siquiera a veces para los alimentos, mucho menos para equipos tecnológicos, el pago del internet, las redes, etcétera. Entonces, yo creo que son cuestiones que para este momento todavía se ve más afectada la cultura en estos ámbitos. Entonces, fíjense que esta institución acerca de la cultura, en primer lugar, colabora con el ser humano, ¿verdad? A aprender a vivir de conformidad con las normas de su propia cultura, ¿verdad? Yo creo que esto es importante, esta institución de cultura. Eh, Lamentablemente, para estos momentos, para estas instancias, a partir de pandemia, si ya se veía, ahora en pandemia, la educación pues parece, ¿verdad? Y carece de un contexto muy adecuado, eso hace falta mucho. Y en segundo lugar, porque también a partir de lo que es la tecnología, en los cascos urbanos, ¿verdad? Ya la cultura pertenece a esencia de otras culturas, ¿verdad? Ya se copian otros modelos, ¿verdad? Eso creo que es algo que ha ido día con día. Eh, Muchas veces, ¿verdad? Los medios de comunicación de masas orientan y bien colaboran en gran medida a dicha destrucción, ¿verdad? De la cultura, debido a que su impacto sobre el pueblo es amplio, ¿verdad? Esto ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, creo que eso es algo importante, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito del desarrollo cultural que se ha podido establecer, ¿verdad? ¿Cómo se puede denominar al desarrollo cultural? En Guatemala, fíjense que
el desarrollo cultural pues ha ido paso a paso, ¿verdad? No ha sido algo muy extensivo. Veamos qué se define por desarrollo cultural. Los que tengan el texto, por favor, página 18. Página 18. Si quieren lo voy a compartir acá. Bueno, yo creo que ya todos se encuentran. Ya les voy a decir qué vamos a hacer para la parte de la zona, ¿verdad? Que hubo un acontecimiento, bueno, han habido varios, pero un acontecimiento que no fue hace muchos años ha cambiado lo referente a la cultura en Guatemala. ¿Ustedes saben cuál es ese fenómeno social que cambió la cultura en Guatemala? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es ese fenómeno que cambió la cultura en Guatemala? 18. Dylan creo que quería participar. No, la verdad No, no. bueno. Muy bien. Bueno, acá en Guatemala, fíjense que el desarrollo cultural pues se ha visto un poco mermado. Esto a raíz de lo que fue el conflicto armado interno, ¿verdad? Que fue una guerra civil, una masacre total, ¿verdad? Entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Ejército de Guatemala, que representó al gobierno, al gobierno, ¿verdad? Bueno, entonces ese acontecimiento, ese fenómeno que sucedió entre 36 y 40 años, ¿verdad? Que mucho se ha mencionado, pues esto vino a modificar la parte cultural en Guatemala. Y es por ello que a raíz de lo que son los acuerdos de paz, va a ser la tarea, ¿verdad? Para el día del examen. Estamos a 15 días, si no estoy mal, ¿verdad? Ya nos habían notificado que el 21 de agosto será la fecha del examen. Lo vamos a dejar para el 22, porque así pues tienen ustedes tiempo, ¿verdad? Si no lo terminan, el 22 poder entregarlo. Bueno, veamos qué se ha definido como el desarrollo cultural que debe de prevalecer en las sociedades. Bueno, la UNESCO, ¿verdad?, ha establecido como aquella movilización y la promoción de todos aquellos factores que valorizan la vida cultural del conjunto de una población, así como los diversos grupos culturales en cada país. En Guatemala, vean, podemos considerar la existencia de la cultura de ciudad, bueno, la cual ha ido evolucionando y se ha desarrollado sin tener ningún patrón, dando por resultado un grupo deforme, sin cultura definida, ya que su comportamiento va a responder a corrientes norteamericanas, mexicanas u europeas, que nos llegan a través de lo que se denomina como los medios de comunicación. Ahora, veamos el lado o la cara contraria referente a ello. Por otro lado, la cultura del campo, se refiere a la cultura rural, está formada por el mosaico cultural indígena, ¿verdad? Y por ladinos que han conservado una cultura tradicional con pocos cambios a través del tiempo. Esta cultura también empieza a ser deformada sin ningún beneficio positivo, como no sea para la industria y el comercio. Bueno, acá es uno de los puntos más importantes, ¿verdad? De ahí viene la cultura de Guatemala y sus valores. Pero antes de ello, verifiquemos, ¿por qué creen ustedes que en las metrópolis, en las ciudades, ustedes que son pues, más jóvenes que yo la mayoría, creen ustedes que nos hemos perdido esa parte cultural del país y hemos adoptado otras culturas referentes como por ejemplo la norteamericana, la europea, la latinoamericana? ¿Por qué creen ustedes que se da ese apartado? Globalización, ¿no? Globalización, exacto. Ah, más o menos, díganos, ya que menciona, ¿a partir de qué año surge la globalización? Si supiera, ¿verdad? Si supiera. Si no estoy mal, fue a inicios del 2000, donde se empieza a incursionar bueno, acá en Guatemala. Es que yo más o menos escuché algo referente a eso por el tema de los call centers norteamericanos,
que empezaron a incursionar acá en Guatemala en los años 2000. Exacto. Pero fíjense que la globalización inicia un poco antes, más o menos en los años 70. Pero sí, sí tiene razón, Dylan. Es de esa forma. Uno de los aspectos es la globalización, ¿verdad? Otro de los ámbitos es el manejo de la comunicación a través de estas herramientas tecnológicas. Y vean cómo hemos ido evolucionando fuertemente. Porque, por ejemplo, actualmente pues estamos en una ciudad donde no hay un patrón de cultura, sino que básicamente estamos sin un patrón, ¿verdad? Porque al final podemos ver cualquier contexto de cualquier país a raíz de lo que son las redes sociales, ¿verdad? Esto pues nos permite ver cualquier situación que ocurra acá o en la otra parte del mundo, ¿verdad? En cualquier continente. Eso ha sido una de las cuestiones. Entonces es por ello que ha cambiado los referentes. Y no solo en Guatemala, ¿verdad? Esto hay que aclararlo, que no solo en Guatemala, en todos los países del mundo. Sin embargo, pues el campo sí es el último en llevar a cabo dichos cambios, ¿verdad? Dichos fenómenos sociales que se van dando. Y esto pues no solamente desde el punto de vista de la cultura, sino desde el punto de vista también de la sociedad, ¿verdad? Es decir, ver toda esa mecanización, industrialización que se lleva a cabo en las sociedades. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, y si no, continuamos. Muy bien. Guatemala, pues, como ustedes sabrán, su extensión de territorio, ya lo hablamos, ¿verdad? 108.889 kilómetros cuadrados, ¿verdad? El nacer, ¿verdad? El nacimiento en Guatemala o de padres guatemaltecos, esto nos hace identificarnos como guatemaltecos de nacimiento, ¿verdad? O más bien guatemaltecos, ¿verdad? Vean que al referirnos a guatemaltecos nos referimos más que nada a la demarcación también territorial que ocupamos en el área centroamericana, que en un principio, ¿verdad? En un principio, acá se tomaron las decisiones para los 5 países, eso lo hablábamos creo que en una de las primeras clases. Y hay que aclarar que Guatemala, pues, es un pequeño territorio, pero que posee diversos mosaicos culturales, a veces con un tinte de complejos, ¿verdad? Aunque a simple vista, parezca estar únicamente integrada por 2 grupos, el ladino y el indígena. Pero a pesar de ello, hay rasgos muy comunes que nos unen y por ello es necesario explicar quiénes y cómo somos los habitantes de Guatemala, ¿verdad? Esto es algo importante. Veamos acerca de los grupos humanos. Ven cómo este curso también tiene mucho que ver con lo que se aprendió en el curso de sociología, pues también va enfocado a lo que es una población. Acá el autor Lemus Dimas define los bloques fundamentales de la población guatemalteca. Número 1, el grupo que pertenece a su tierra, que forman parte de ella, que es de ella en su concepto de conjunto. Tan así que su modo de ser, su mentalidad, sus tradiciones se incorporan plenamente a su propia cultura y esta a su vez a las características de su tierra, su ambiente, su historia y sus necesidades. El primer grupo, ¿verdad?, que pertenece a su tierra. El otro grupo que podríamos tener, que no obstante pertenecer físicamente al ambiente, tiene dudas en cuanto a si forma parte del conjunto que constituye su tierra, que incluso reniega de sí mismo y de la comunidad que constituye. Esto es a lo que se denomina como hombres insatisfechos, de que son también inseguros de su ubicación y pertenencia como grupo social, ¿verdad? Entonces aquí los 2 bloques, ¿no? 2 grandes bloques encontramos, según este autor, de grupos humanos que se pueden recibir en el ámbito de la población guatemalteca. Y yo creo que nosotros en este ámbito
al menos por tener ya el ámbito de la educación superior, yo diría que pertenecemos al primer grupo, ¿verdad? Donde respetamos toda la parte cultural del país, ¿verdad? Todo esto nosotros pues lo respetamos, ¿verdad? Y también sabemos de dónde provenimos, hacia dónde vamos, los conflictos que puede tener esta sociedad guatemalteca, que no es uno, son varios conflictos, ¿no? Entonces yo creo que nos podríamos ubicar en el primer grupo, ¿verdad? En el primer grupo. Bueno, el primer grupo es el mayoritario, dice. Bueno, y habita en el campo. Bueno, eso es lo primero. En tanto que el segundo es minoritario y urbano. Pero bueno, acá podremos decir que existe una mezcla, ¿verdad? Porque nosotros, yo creería que sí conocemos de dónde provienen las raíces del país, incluso creo que hasta cursos de historia han llevado, ¿verdad? Entonces, eh, el segundo, pues por desconocer también todos esos aspectos, se menciona más que es minoritario y es de la parte urbana. Entonces vean que en el primer grupo se incluye a los indígenas y cabe citar además al campesino ladino, descendiente de españoles, que conserva tradiciones hispanas, incluyendo un idioma arcaico y cuyos asentamientos se van a encontrar en muchos casos rodeados totalmente por indígenas. Bueno, hay que tener en cuenta algunas otras cosas, ¿verdad? No solamente que ellos van a pertenecer a su tierra y van a formar parte de ella. Yo creo que nosotros hemos utilizado ese acrecentamiento a raíz de la cultura a través de lo que ha sido la educación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no hemos tenido mayor contacto con el ámbito departamental, respetamos la cultura, ¿verdad? Esto es uno de los valores que tenemos como población, ¿verdad? El respeto, la tolerancia. Yo al menos he podido ver en los departamentos algunas situaciones, como por ejemplo cosas que ya no se ven acá en Guatemala. Quito ahí un poco la presentación. Por ejemplo, el respeto a los mayores, ¿verdad? En el ámbito, por ejemplo, en Sololá. Una vez fui a realizar un trabajo y pues estaban presentes las personas y se encontraba un adulto mayor, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención que acá en Guatemala pues no se les tiene mayor respeto al adulto mayor. Pero, por ejemplo, en Sololá, creo que fue en el mero casco urbano de Sololá, a las personas mayores, a los ancestros, ¿verdad? Es un respeto bastante amplio, ¿verdad? Yo me di cuenta cómo los familiares, el respeto que se le tiene a ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas cuestiones sí no se deberían de perder ni en el ámbito urbano ni rural, ¿verdad? Porque al tener más años, pues la experiencia de vida es mayoritaria, ¿verdad? Eso creo que es innegable. Entonces vemos cómo esos valores son comunes y los compartimos, ¿verdad? Porque acá yo al menos en respeto siempre, pues, ha sido una educación de que a las personas mayores se les debe de respetar, ¿verdad? Sin discriminación alguna, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que yo creo que compartimos, ¿verdad? Con ese grupo mayoritario. El segundo grupo al que se refiere y que pues nosotros deberíamos estar en ese segundo grupo, ¿verdad? El del habitante ladino de las ciudades, se concentra el potencial económico. Guatemala, pues es el país donde el potencial económico se concentra y las decisiones políticas y económicas se concentran en el ámbito urbano, ¿no? Y el poder estatal también, esto es importante mencionar, lo que hace que el bienestar, la legislación y el gobierno se conciban en función de esta minoría, y eso pues sí es muy cierto, ¿no? Este segundo grupo, que no tiene una definición cultural, es el que estructura las instituciones para sus diversas actividades, similares a muchas otras, pero también ajenas a la cultura guatemalteca. Bueno, son algunas cuestiones que se mencionan, ¿verdad?, dentro de la teoría. Ahora bien, los grandes problemas sociales y económicos que confronta o que enfrenta nuestra población mayoritaria provienen de ese desajuste entre sus necesidades y características culturales y lo que institucionalmente se establece. Bueno, estos son parámetros que afectan también el ámbito cultural, ¿verdad? Yo creo que ahí no podemos estar muy alejados acerca de esta situación. En Guatemala lo que se ha tratado, ¿verdad?, acerca de este fenómeno para promover que las instituciones, que el país
pues mantenga su cultura, etcétera, fue que a partir del año 1986 ya crear un ministerio especializado en lo que es cultura, ¿verdad? Y que creo que hasta actualmente ha estado tomando un poco más de instancia, ¿verdad? Porque previamente a estos años el Ministerio de Cultura pues pasaba desapercibido, ¿verdad? Hoy por hoy ya se ven algunas políticas, algunas situaciones que promueven, ¿verdad?, la cultura del país. Pero pues ha sido muy baja esa situación, ¿verdad? Y recordemos que es un ministerio también bastante joven, del año 1986. Ya vamos a entrar a ver cuál fue el decreto que lo guía y que previo al Ministerio de Cultura y Deportes existía este ámbito de la cultura, pero fíjense que en Guatemala se caracterizó porque la cultura pertenecía al Ministerio de Educación. Entonces, cultura estaba como un viceministerio de lo que era el Ministerio de Educación. Entonces ahí vamos a encontrar algunos parámetros, como por ejemplo para verificar qué cuestiones son las que suceden, ¿verdad? Qué cuestiones son las que pasan. Vamos a hablar ahora lo referente a lo que se denomina como unos rasgos, ¿verdad? Como unos valores propios de las culturas indígenas. Y si tienen alguna participación ustedes, háganlo, no se preocupen, acá yo estoy atento a lo que ustedes puedan mencionar, ¿verdad? Y fíjense que una de las cuestiones que se menciona, ¿verdad?, de lo que va a distinguir a las sociedades, o el factor principal que va a hacer distinguir a las sociedades, son las famosas diferencias culturales, ¿verdad? Eso es lo famoso, esa es la gran esencia, ese es el gran cambio, ¿verdad? Ahora, veamos los valores propios de la cultura indígena. Los grupos indígenas, hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Ellos sí son eminentemente tradicionales, ¿sí? Ellos mantienen sus tradiciones. Ellos también, pues, están en ese ámbito, están aferrados a un origen mítico, ¿no?, profundamente arraigado en ellos. Esto les ha dado seguridad de su comportamiento y que su forma de vida es el válido, ¿sí? A tal extremo que a pesar de los constantes ataques de la cultura urbana, ellos mantienen profundamente arraigadas esas tradiciones, ¿no?, esos valores. Entonces, fíjense que este mismo autor, Lemus Díaz, él manifiesta algunos rasgos, ¿verdad?, de la cultura propia indígena. Veamos cuáles son. Su cultura lo es de su tradición, ¿verdad?, de ellos mismos, de su modo de ser, de sentir y de pensar, ¿sí? Este es el primer aspecto, el primer rasgo que se puede encontrar. Número 2, su actitud. Las de los componentes del grupo que forman esa población. Vean que se va a basar en un conocimiento íntimo y personal de su medio, ¿sí? Ese es otro de los rasgos. Número 3, poseen un íntimo sentimiento de pertenencia de su ser dentro del ser de su colectividad. Otro de los rasgos que se pueden mencionar es que existe una actitud de relación directa y personal con la divinidad. Eso creo que no se ha perdido. Invocación de hijo a padre en todos los momentos angustiosos. Además, poseen una lengua propia, que acá es importante aclarar. El artículo 143 de la Constitución manifiesta lo referente a idioma oficial. No, idioma, dice. Por favor, si ustedes tienen su Constitución, tal vez alguien me hace el favor de leerlo. El idioma oficial en Guatemala es el español. Sin embargo, pues, se reconocen las 22 lenguas vernáculas. Entonces ellos, aquí los indígenas, poseen una lengua propia y se reconocen por la Constitución, a pesar de que el idioma oficial en Guatemala es el español, pero se reconoce. Rasgo número 6. Tienen un sentido de seguridad. Su dependencia de ellos mismos, de su trabajo y de sus
y de su esfuerzo. Bueno, son los 6 rasgos que para este autor, Lemus Díaz, él encuentra en los valores propios de las culturas indígenas. Y fíjense que sobresale entre estos rasgos el respeto de los valores espirituales sobre los materiales. Vean cómo cambian la situación. Sobresale el respeto de los valores espirituales sobre los materiales. De ahí que lo superfluo, es decir, lo externo, las apariencias que tanto preocupan al hombre de la ciudad, al hombre de la metrópolis, no tengan mayor importancia entre los indígenas. Las manifestaciones de igualdad en el vestir, en la vivienda, en el adorno personal, en los utensilios son signos evidentes de esto. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque muchas veces al hombre de la ciudad las apariencias, ¿verdad? Tienen mayor importancia. En cambio, si nos damos cuenta, para el ámbito indígena esto no tiene mayor circunstancia. Cada cultura indígena, por supuesto, además de sus propios valores, lo que le da singularidad, es decir, lo que les da particularidad a todos ellos, es esa riqueza al patrimonio cultural guatemalteco. Vean que se han llevado a cabo diversos estudios sobre ellos, pero han desentrañado, ¿verdad?, lo que son estos rasgos, con rasgos muy particulares acerca de lo que es la cultura indígena, ¿verdad? Valores propios también. Bueno, ahora vamos a ver los valores comunes que nos encontramos en la cultura guatemalteca, ¿verdad? Y esto comunes porque se da en todo ámbito, ¿verdad? Primero, la alimentación. Veamos en cuanto a los valores materiales. El trabajo tradicional del guatemalteco es la agricultura, cuyo producto son los alimentos básicos de nuestra dieta. Frijol negro, las tortillas de maíz, ¿qué otras cosas, verdad? Dentro de la alimentación, en este caso el azúcar también, que se produce a gran escala en Guatemala, ¿verdad? Pero vean que dice, completan esta dieta otros alimentos, como el café, el plátano, la papa, la yuca, aunque nunca de la popularidad de los primeros, porque lo primero es lo más común que se ve respecto al ámbito de la alimentación en el país. Bueno, el vestido o el vestuario. El guatemalteco de la ciudad se viste a la moda occidental, ¿verdad? Esa moda europea o muchas veces también norteamericana, que hoy por hoy lo tenemos. A diferencia del guatemalteco campesino, ladino, ¿verdad?, usa textiles industriales en trajes de corte sencillo y de moda más o menos estable, ¿verdad? Va variando conforme el espacio territorial y mientras se va alejando de la metrópoli, pero yo creo que todavía será esto. Ahora bien, el indígena teje sus telas y usa trajes de forma muy tradicional, sin ninguna relación con los patrones extranjeros, ¿verdad? Esto pues es algo que se viene dando también a lo largo de la historia. Pero, ¿de dónde provienen? Yo creo que también es parte de lo que fue la conquista, ¿verdad? También ese tipo de colores y la enseñanza a tejer, ¿verdad? Ahora, los trajes indígenas, vean que pues estos han dado identidad nacional, que nuestro curso también va enfocado, como se denomina, cultura, comunicación e identidad nacional. Vean que los trajes indígenas manifiestan una identidad nacional. Tal vez, por supuesto, de alguna reciente valoración por parte de la población urbana, pasando a ser actualmente una prenda usada orgullosamente por casi todos, aunque con algunas adaptaciones, ¿verdad? Creo que ha estado hasta de moda utilizar esas camisas, blusas, playeras, etc. Posiblemente esta actitud ya nos enmarca, tal vez en un acercamiento, ¿verdad?, un inicio de lo que es la aculturación por parte del ladino hacia el indígena, ¿verdad? Es decir, ya empezamos a ver esas costumbres, esas tradiciones, ¿no?, que podrían culminar con un mejor conocimiento en ambas vías, ¿verdad? Que sea mutuo. Y además, en un afianzamiento de lo que es una identidad cultural común. Yo creo que eso se puede dar, ¿verdad? Pero requiere mucha tolerancia, ¿verdad? Mucha disciplina, mucho respeto, mucha solidaridad, etcétera, ¿verdad? Porque muchas veces
la persona ladina en las metrópolis tiende mucho a discriminar a estas personas, ¿verdad? Esto es otro fenómeno, ¿verdad? Que en Guatemala y en cualquier parte del mundo se tiende a discriminar mucho, ¿verdad? Yo creo que esas son cuestiones que tal vez por desconocimiento se hacen, ¿verdad? Por desconocimiento de que discriminar pues es un delito y que es lo que el derecho internacional de los derechos humanos pues pretende que no se lleve a cabo eso, ¿verdad? Pero, como les comento, pues esto es algo que pasa, ¿verdad? Son cuestiones que se van a ir dando, ¿verdad? Vamos a continuar con los valores espirituales que pueden tener el ámbito guatemalteco. Pero veamos primero. Valores espirituales. El aglutinante de la cultura guatemalteca es nuestro origen indígena, ¿verdad? Yo creo que eso pues es innegable, que es en esencia el elemento natural que sustenta nuestro sentimiento de nacionalidad. Bueno, todos poseemos algunas creencias, algunas ideas, algunas tradiciones y costumbres comunes, pero que por la separación extrema, vean qué era lo que yo mencionaba, la separación extrema y discriminatoria que se le ha hecho del indígena, no se ha reconocido que son las mismas. Sin embargo, sí poseemos creencias, ideas, tradiciones y costumbres comunes. Bueno, por ejemplo, en algunas creencias, hablemos, por ejemplo, vayámonos al ámbito literario, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionaba Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? En su libro Leyendas de Guatemala, esas son creencias, ¿verdad? La leyenda del sombrerón, la leyenda de la ciguanaba, la llorona, bueno, creo que la llorona no aparece, la ciguanaba, etcétera, ¿verdad? Son creencias comunes, ¿verdad? Que compartimos todavía en el casco urbano con una menor intensidad, pero que en el casco rural todavía se menciona bastante esto. Entonces, son creencias pues muy comunes que tenemos, ¿verdad? Esto creo que se lleva a cabo. Entonces, ha existido esa separación extrema y discriminatoria, ¿verdad? Bueno, actualmente, vean, existe una mayor conciencia respecto a nuestro origen y el guatemalteco pues ya se va sintiendo orgulloso de él. Esta toma de conciencia y redescubrimiento, ¿verdad?, de la población guatemalteca empieza a permitir una mayor comprensión y posible unión entre grupos de la población guatemalteca, que hace algunos años esto era, pues, muy difícil, no se llevaba a cabo, ¿verdad? Vean que habla también, otro de los valores espirituales es el idioma, o sea, aquí se menciona. El idioma oficial es el español en Guatemala. Apunten ahí en su texto, artículo 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Siendo esta la lengua que se habla en las ciudades, ¿verdad? Acá es el idioma que prevalece. Y el segundo idioma en el campo para un gran número de indígenas bilingües. Ahí sí que son indígenas bilingües, ¿verdad? Porque tienen dos idiomas, ¿verdad? O dos lenguas. Los indígenas, vean que poseen sus propias lenguas, que provienen en su mayoría de un tronco común, que es el tronco maya. Bueno, entre el español y nuestras lenguas indígenas se ha hecho un intercambio de palabras y modismos. Esto creo que se ha mezclado. De tal forma que existe un lenguaje guatemalteco en el que hay palabras, giros, expresiones, modismos y pronunciaciones tomadas de estas lenguas. Y que además es algo que se conoce como el lenguaje chapín, ¿verdad? El indígena, por su parte, también ha tomado términos del español que utiliza corrientemente. Algunas de las expresiones que se pueden mencionar, pues constituyen un valor cultural común y son de uso muy frecuente en el lenguaje culto. Veamos cuáles son. Tal es el caso de las palabras patojo, chucho, isto, chunche, chuco, pisto, etcétera, ¿verdad? Estas son cuestiones que, pues, se ha llevado a través de una cultura común. Yo creo que estas todas las hemos escuchado, ¿verdad? En algún momento hasta las hemos mencionado. Bueno, el siguiente es la religión. Vamos a encontrar aquí algún parámetro. Bueno, la religión católica, vean, aunque no es oficial, por supuesto,
es la de la mayoría de la población en el campo y la ciudad. Bueno, creo que por ahí también, tal vez ya este texto es un poco antiguo y habría que ver si todavía es la que ostenta la mayoría de la población. Bueno, su liturgia y ritos han adquirido rangos muy particulares, ¿verdad? Al mezclarse con las más puras tradiciones indígenas, practicadas desde los periodos pues, muy antiguos, ¿verdad ustedes? Aunque en las ciudades se ha perdido la práctica de muchos de estos rituales a causa de la complejidad de sus actividades, en los barrios y en los pueblos todavía se conservan tradiciones, mitos y creencias muy especiales. Bueno, en Guatemala hay que aclarar, ¿verdad? Hay que aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, los valores, iniciamos con valores espirituales, ahora nos vamos a ir con sociales y dentro de esos espirituales hablamos un poquito también del idioma. En Guatemala existe el derecho de la libertad de religión, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo ser cristiano católico, cristiano evangélico, testigo de Jehová, mormón, judío, etcétera, ¿verdad? En Guatemala tenemos el famoso derecho. Exacto, también. Muchas gracias, Alan. Sí, también. Lo que sucede es que en Guatemala, pues, tenemos el derecho de libertad de religión, ¿verdad ustedes? Entonces, cualquier religión, pues, podemos adquirir rasgos muy singulares, muy particulares de determinada religión, ¿verdad? Eh, una de las cuestiones, aquí hablando un poco de historia, es que los conquistadores lo que pretendían en el territorio guatemalteco pues en cierto punto, ¿verdad? Hablemoslo así, pues era evangelizar, ¿verdad? Evangelizar al pueblo maya, ¿verdad? Al pueblo indígena. Sin embargo, pues esto fue muy poco y lo que más se llevó a cabo fue violencia, ¿verdad? Pero son cuestiones que quedan marcadas en la historia, ¿verdad? Bueno, ahora, dentro de los valores sociales, por favor, vamos a ver a la familia. Primero, dentro de esto de la familia, ¿quién tiene una constitución a la mano? ¿Ustedes? Y si no, acá la buscamos. Yolik, Me hace favor de leer, creo que es el artículo 47, donde ahorita lo dice busco. la familia. Artículo 47. ¿Qué indica ese artículo? Protección a la familia. Ese es. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de los derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Muchas gracias. Bueno, Bueno, vemos que el Estado debe de brindar esa protección social a la familia, ¿verdad? Y aunque estemos cansados de oír el término de que hay que tomar en cuenta que la familia es el núcleo social, el núcleo de una sociedad, ¿verdad? Es decir, a partir de ahí empieza a surgir lo que es sociedad. Bueno, gracias, Miriam. ¿Por qué hablamos acerca de la familia? Vean, dentro de los valores sociales, la familia, la organización familiar del guatemalteco, tiene las mismas bases en la ciudad y en el campo. ¿Y esto por qué? Porque así lo establece la legislación, ¿verdad? Entonces, la legislación por lo regular, en este caso la Constitución, rige para todo el territorio, ¿no? Entonces no es solo acá en la metrópoli, sino que es en todo el territorio. Entre los ladinos y entre los indígenas, bueno, organizada alrededor del padre, que ¿qué dice el artículo 47? La paternidad responsable, ¿verdad? Ustedes, esto es un fenómeno social que, pues, yo creo que también a partir de esa desintegración familiar se han estado llevando a cabo diversos fenómenos sociales, ¿no? Guarda el respeto y las consideraciones máximas a la madre. El respeto y amor a los mayores, ahí está lo que yo les decía, dentro de los valores sociales y la familia. Vean que en los departamentos, si se ve esto, los abuelos, es notable manteniéndose a través de ellos la unidad familiar íntegra hasta esta línea. Bueno, eso es el primer valor social, la familia. Siguiente, las festividades religiosas. Acá también, aunque íntimamente ligadas a lo religioso, estas festividades muchas veces, y creo que sí,
tienen ya más un carácter social, ¿verdad? Por ejemplo, las conmemoraciones de Cuaresma, la famosa Semana Santa, que pues a raíz de pandemia pues no se ha podido llevar a cabo las tradiciones que en Guatemala se tienen acostumbradas, ¿verdad? Más que todo en la parte de la capital, ¿verdad? Villanueva también ya ostenta, ¿verdad? Tradiciones y también los diversos departamentos y municipios, ¿verdad? También las fiestas del Santo Patrono, el Día de los Santos, ¿verdad? El 1 de noviembre, la quema del diablo, el 7 de diciembre, es una tradición, ¿verdad? Y la Navidad, que son las más trascendentales y comunes. Ahora bien, las festividades religiosas pues se ven complementadas con actividades recreativas, como juegos pirotécnicos y los famosos bailes populares, que son conocidos en muchos departamentos, ¿verdad? Que creo que acá es muy poco escuchar esta palabra, conocidos como las zarabandas, ¿verdad? Esos bailes populares que se tienen en los departamentos y en los municipios, ¿verdad? Hablábamos de municipios, ¿verdad ustedes? ¿Cuántos municipios teníamos en Guatemala, verdad? Yo creo que esto también era otro parámetro, ¿verdad? ¿Cuántos llegamos a la conclusión que existían en Guatemala? ¿Cuántos municipios? 340 creo. No, sí, ¿verdad? Sí, 340. Bueno, pero yo recuerdo que eran 341 y el último es en Huehuetenango. Unión, no me recuerdo cómo se llamaba, Unión, no recuerdo, pero 341, búsquenlo, van a ver. Entonces vean que por ejemplo, seguimos en esta parte de las festividades religiosas, como son las reuniones familiares o populares y la elaboración de platos especiales. Bueno, acá podemos mencionar, por ejemplo, de platos especiales para lo que es el 1 de noviembre, ¿verdad? Acá en Villanueva, pues sí se tiene algo referente a este apartado como una festividad, ¿verdad? Que el 1 de noviembre, algo de lo que es el patrimonio cultural de la nación es el famoso desfile de fieros, ¿verdad? Esto creo que todos lo hemos podido ver, un desfile a gran escala. Creo, pero ahorita por la pandemia, pues ya van, ¿qué? 3 años, ¿verdad? Que no se puede ver. Y también dentro de los platillos que se pueden mencionar para ese día es el famoso fiambre, ¿verdad? Que ese sí es a nivel nacional que se lleva a cabo. También vean que se tiene dentro de los platos de Semana Santa empanadas, ¿verdad? Pescado. En el Día de los Santos, vean lo que yo mencionaba, el fiambre, el ayote, los jocotes en dulce, que constituyen la llamada cabecera, dicen los buñuelos, el batido y los ponches para el 7 de diciembre, tamales negros, etcétera. Son todas parte de cultura. Vean que en estas festividades religiosas los valores sociales afloran, ¿verdad? Cuestiones que muchas veces los tomamos como común, pero al final es parte cultural que nosotros como guatemaltecos tenemos. También están las fiestas familiares, ¿verdad ustedes? Dentro de este apartado de los valores sociales, los grandes acontecimientos familiares, bautizos, bodas, comuniones, 15 años, ritos de pubertad, etcétera, que son celebrados, pues, de una forma muy amplia, ¿verdad? Y que pues se adornan con pino, como por ejemplo existen en algunos lugares la marimba y los cohetes, ¿verdad? Lastimosamente, pues la economía creo que ya no permite mucho hacer estas cuestiones. Otra de las cosas son los mercados. Vean que todos los pueblos en Guatemala realizan actividades de intercambio comercial y eso es muy bueno para la economía también. Los mercados, muchas veces organizados al aire libre y en días específicos, son una fiesta social y de un color de gran importancia, ya que además de realizarse el intercambio de esos productos o la compraventa de esos bienes, permiten que haya una reunión a la que se lleva un caudal de noticias, chismes, comentarios de importancia trascendentes para la vida comunal, ¿verdad? Es decir, dentro de todo eso hay que estudiar a la sociedad, ¿verdad? Cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Artesanía, pues no podemos dejar a un lado, ¿verdad? La necesidad de los utensilios y objetos de uso personal y familiar
van a corresponder a los criterios tradicionales y además se van a ajustar al medio que ha permitido la existencia de una artesanía y artes populares. Acá en Guatemala, pues la mejor parte de ver esta situación de la artesanía, ¿dónde creen ustedes que es? ¿Cuál fue En la el mercado pregunta? central. Perdónale. En el mercado central, ¿verdad ustedes? Eh, bueno, fíjense ustedes de que me indica acá que 4 minutos tiene la plataforma. A mí también, Lick, me tiró. También, ¿verdad? Esto hasta hoy lo estoy viendo yo porque no... Sí, aquí también dice. Llamada a terminar en 4 minutos. Y si le doy a actualizar, me indica que después de la prueba se me van a cobrar $10 al mes. Sí, esto era lógico, ¿verdad? Que iba a pasar esto. Bueno, entonces, si quieren, nos vamos a desconectar. Vamos a dejar hasta ahí esta parte, ¿verdad? Hasta acá termina el texto, pues las bases de una política cultural, por favor, esas las pueden leer, ¿verdad? El texto es corto, ustedes, es corto lo que hemos hablado, pero creo que de mucha ayuda, ¿verdad? Para no pensar como piensa toda la población guatemalteca que el que más estudia es el más culto, ¿verdad? Yo creo que eso es la importancia de la educación, ¿verdad? El poder tener un criterio propio, ¿verdad? Yo creo que en este semestre ustedes ya tienen que ir formando ese criterio propio. Nos vamos a unir únicamente para dar los parámetros de lo que va a ser la tarea. La tarea que va a ser para el domingo 22. 21 inician los exámenes. Una tarea que dejaré para el domingo 22 de agosto. Entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a unir. Yo diría que ahí sí a la plataforma, pues si nos dice que tenemos una hora, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Entonces nos unimos y vamos a hablar. Por favor, no dejen de unirse. Eh, Habemos 13, yo creo que estamos completos. ¿O faltará alguien? Creo que estamos completos. Entonces, por favor, y les voy a dar los parámetros. 14, ahí está Kevin, faltaba. Los parámetros de la tarea. Entonces, por favor, voy a cerrar la sesión y nos volvemos a unir. De acuerdo, Lick. Bueno, Lick. Muy bien.